Hoy les voy a enseñar a tejer este punto fantasía calado, que solamente consiste en varetas, cadenas al aire y medios puntos. Es muy sencillo de realizar, es un motivo que ocupa 10 puntos de base, es múltiplo de 10 más 6 puntos. Este punto calado lo van a utilizar para lo que ustedes normalmente se utiliza para prendas, también para hacer almohadones, lógicamente con un forro contrastante con el color del tejido. Bueno, vamos a comenzar entonces a tejer este punto fantasía. En este caso yo ya hice 26 cadenas, o sea 20 múltiplo de 10 más 6 puntos. Vamos a comenzar entonces subiendo con 3 cadenas, 1, 2, 3, que van a reemplazar la primera vareta, y luego en la quinta cadena de base, siempre contando a partir de la aguja, 1, 2, 3, 4, en la quinta vamos a tejer una vareta. Una vez que tejimos la vareta, vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y vamos a saltar 2 cadenas de base y vamos a tejer luego un medio punto. Una vez que tejimos el medio punto, hacemos una cadenita al aire, saltamos una cadena de base y en la siguiente vamos a tejer un medio punto. Hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, vamos a saltar 2 cadenas de base y vamos a tejer una vareta. Hacemos una cadena al aire, saltamos una cadena de base y tejemos una vareta. Una vez que tejimos la vareta, hacemos nuevamente las 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, vamos a saltar 2 cadenas de base y vamos a tejer el medio punto. Una cadena al aire, saltamos una cadena de base y volvemos a tejer el medio punto. Hacemos 3 cadenas al aire, saltamos 2 cadenas de base y tejemos la vareta. Y así sucesivamente van a llegar al final de la hilera. La cadena al aire, saltamos la cadena de base y tejemos una vareta. Así hasta finalizar la primera hilera. La primera hilera la vamos a finalizar una vez que tejimos las 3 cadenas al aire, saltamos 2 cadenas de base y vamos a tejer un medio punto en cada cadena final. Así nos queda terminada la primera hilera. Ahora vamos a comenzar la segunda hilera. Empezamos con 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y en el mismo punto de base vamos a tejer una vareta. Previamente hacemos una cadena al aire y tejemos en el mismo punto de base una vareta. Es decir, 3 cadenas de inicio, una cadena al aire y una vareta en el mismo punto de base que hicimos las 3 cadenas de subida. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas al aire y un medio punto dentro de la cadena al aire que separaba las 2 varetas de la hilera anterior. Un medio punto. Ahora vamos a hacer nuevamente 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a tejer dentro de la cadenita al aire que separaba a los medios puntos de la hilera anterior una vareta. Una vareta, luego vamos a tejer una cadenita al aire, una vareta más en el mismo punto que tejimos la vareta anterior,
una cadenita al aire y otra vareta más en el mismo punto de base que tejimos las dos varetas anteriores. Ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Tejemos 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y vamos a tejer un medio punto dentro de la cadena de separación de las dos varetas. Volvemos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2, 3, y vamos a tejer dentro de la cadenita de separación de los medios puntos una vareta, una cadena al aire, otra vareta en la misma cadena de separación, una cadena al aire y otra vareta más. Y así van a tejer sucesivamente como hicimos anteriormente hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegaron al final de la segunda hilera, la van a terminar haciendo 3 cadenitas al aire y simplemente van a realizar un medio punto sobre la tercera cadena de subida que hicimos en la hilera anterior. Un medio punto. Ya tenemos terminada la segunda hilera del punto fantasía. Ahora vamos a empezar la tercera hilera. Para empezarla vamos a hacer primero una cadenita al aire y luego vamos a girar el tejido. Vamos a hacer entonces un medio punto sobre el medio punto de base de la hilera anterior. Después vamos a tejer otro medio punto dentro de las 3 cadenitas que hicimos al aire en la hilera anterior. Después vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a tejer una vareta dentro del arco de separación, de la cadenita de separación de las 3 varetas que hicimos en la hilera anterior. En esta cadenita que separa las varetas vamos a tejer una vareta. Después de tejer la vareta vamos a hacer una cadena al aire y vamos a tejer otra vareta dentro de la cadena de separación de las 3 varetas. De esta forma nos queda. Después vamos a tejer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a hacer un medio punto dentro de la cadenita que teníamos acá. Ven que teníamos el medio punto. Bueno, entonces vamos a tejer un medio punto en la cadenita de separación del medio punto, la que está antes del medio punto. Ven acá, vamos a tejer un medio punto, vamos a hacer una cadena al aire, saltamos el medio punto de base y vamos a tejer dentro de la cadenita un medio punto. Hacemos 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a tejer nuevamente una vareta sobre la cadenita de separación de las varetas anteriores, de esta forma. Vamos a hacer una cadena de separación y vamos a tejer una vareta más dentro de la cadena de separación, y así sucesivamente como hicimos anteriormente. Es decir, que vamos a tejer 3 cadenas al aire, un medio punto dentro de la cadena de separación, una cadena al aire y un medio punto sobre las otras cadenas de separación hasta finalizar la tercera hilera. Vamos a finalizar entonces la tercera hilera tejiendo 3 cadenas al aire. Luego simplemente vamos a tejer una vareta sobre la vareta de base y una vareta más sobre la tercera cadena de subida que hicimos en la hilera anterior.
Así vamos a finalizar la tercera hilera. Vamos a poner acá nuevamente una vareta. Bien, así finalizamos la tercera hilera. Vamos a comenzar ahora la cuarta. Para la cuarta hilera hacemos una cadenita al aire, giramos el tejido y vamos a tejer un medio punto sobre la vareta de base. Una vez que tejimos el medio punto, vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a tejer dentro de la cadenita de separación de los medios puntos que tejimos en la hilera anterior, 3 varetas separadas por una cadena al aire. Una vareta, una cadenita al aire, otra vareta más dentro de la misma cadena de separación, una cadena al aire y otra vareta más dentro de la misma cadena de separación. De esta forma ya tenemos tejidas las 3 varetas. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a hacer un medio punto dentro de la cadena de separación de las 2 varetas de la hilera anterior. Un medio punto. Ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y vamos a tejer nuevamente las 3 varetas separadas por una cadena al aire dentro de la cadena de separación que tejimos separando los 2 medios puntos. Ahí vamos a tejer lo mismo que hicimos anteriormente: una vareta, una cadena al aire, una vareta, una cadena al aire, una vareta. Así hasta finalizar la tercera hilera. Vamos a finalizar entonces la cuarta hilera. Una vez que tejimos el medio punto dentro de la cadena de separación de las 2 varetas de la hilera anterior, vamos a hacer 3 cadenas al aire y vamos a tejer sobre el último medio punto de base de la hilera una vareta, una cadena al aire y una vareta en el mismo medio punto de base que tejimos la anterior vareta. Y así finalizamos la cuarta hilera de nuestro punto. Vamos a hacer ahora la quinta hilera. Para la quinta hilera giramos el tejido y vamos a tejer 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer una vareta sobre la vareta de base de la hilera anterior. Una vez que tejimos la otra vareta, simplemente vamos a hacer 3 cadenas al aire, un medio punto sobre siempre la cadenita anterior al medio punto de base de la hilera anterior. Así hacemos un medio punto. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y luego, saltando el medio punto de la hilera anterior, vamos a hacer un medio punto de esta forma. Una vez que realizaron esto, simplemente van a hacer 3 cadenitas al aire y van a tejer una vareta dentro de la cadena de separación de las varetas de la hilera anterior, donde tejimos las 3 varetas, acá. En esta cadenita vamos a hacer una vareta.
Después vamos a hacer una cadena al aire y vamos a tejer otra vareta en la cadena de separación siguiente. Y así van a hacer sucesivamente hasta finalizar la hilera. Es decir, que acá nos corresponde hacer 3 cadenas al aire, un medio punto en las 3 cadenas de separación anterior al medio punto de la hilera anterior, una cadena al aire y otro medio punto en las siguientes cadenas de separación, ¿ven? Después del medio punto. Así sucesivamente van a hacer hasta terminar la quinta hilera. Vamos a finalizar la quinta hilera simplemente una vez que ya hicimos las 3 cadenas al aire finales. Vamos a tejer un medio punto dentro de las 3 cadenas de separación que hicimos en la hilera anterior y un medio punto sobre el medio punto de base. Así finalizamos la quinta hilera de nuestro punto fantasía. Si ustedes desean continuar el tejido, simplemente deben repetir desde la segunda hilera en adelante. Como ven, queda muy bonito, es muy sencillo de hacer. Lo pueden realizar cambiando de color en cada hilera. También queda muy bonito, eso depende del gusto de ustedes. Espero que les haya sido útil. Sigan la página, que posiblemente vuelva a subir nuevos videos con estos divertidos puntos fantasía.